Hola, la historia de hoy es una de esas que, quizás, los haga llamarle a su mamá. Así nomás, sin ningún motivo. Recuerdo aquella noche hasta el último sonido, hasta el crujido del portabultos, hasta el zumbido de las llantas sobre el asfalto, hasta el sollozo ahogado que mi hermana intentaba esconder en la palma de su mano. A Andrea y a mí nos tocaron los asientos de abajo. Una suerte, si es que se puede hablar de suerte cuando se viaja a un funeral. La abuela Josefina murió tranquilamente, mientras dormía, como una santa. Mamá dijo por teléfono, vengan las dos. Es necesario. Y obedecimos, como siempre lo habríamos hecho. No importaba que tuviéramos 32 y 38 años, o incluso 50. Mamá siempre supo hablar de una manera que te quitaba las ganas de discutir. No porque diera miedo, sino porque era inútil. Teresa Jiménez, 61 años, jubilada de la Secretaría de Educación. Bajita, de pelo cano, con la espalda completamente recta y una voz que dejaba sin palabras hasta a los comerciantes más rudos del mercado. Nunca gritaba. Simplemente pronunciaba una frase, y el aire a su alrededor cambiaba. Se volvía más denso, más pesado, y entendías que la decisión estaba tomada y la discusión, terminada. Andrea y yo no nos parecíamos en nada, ni en el físico ni en el carácter. Andrea era una copia de mamá, delgada, con una barbilla afilada y unos ojos oscuros que parecían ver siempre más de lo necesario. Yo, en cambio, salía mi papá. Al menos, eso me dijeron toda la vida. Facciones grandes, cabello rojizo y un mar de pecas que no desaparecían ni en invierno. Papá, Federico Ramírez, murió cuando yo tenía 14 años. Un infarto. También en silencio. Solo que no durmiendo, sino en la mesa de la cocina, frente a un plato de pozole que se enfriaba. Después de su muerte, mamá se volvió aún más recta, aún más silenciosa, aún más impenetrable. Para entonces, Andrea ya vivía por su cuenta. Yo me quedé con mamá y me acostumbré a su silencio como uno se acostumbra al tic-tac de un reloj. No lo notas hasta que alguien te dice, ¿lo oyes? En el autobús me dormí rápido. Estaba agotada por la semana de trabajo. Luego hacer las maletas. Luego la central de autobuses con su ajetreo febril. Andrea estaba sentada frente a mí, revisando su teléfono y bebiendo un té frío de un vaso térmico. Casi no hablamos, no porque estuviéramos peleadas, sino porque ambas pensábamos en la abuela, cada una a su manera. Caí en el sueño como en un pozo, profundo y sin sueños. Y de repente, salí a la superficie, de golpe, sin motivo, como suele pasar en camas ajenas y espacios extraños. El autobús zumbaba rítmicamente. El interior estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz de emergencia sobre la puerta y el resplandor azulado del teléfono. Andrea estaba sentada en su asiento, con las rodillas pegadas al pecho, y hablaba. En voz baja, casi en un susurro. Quise darme la vuelta, preguntarle, ¿por qué no duermes? Pero algo en su voz me detuvo. No las palabras. La entonación. Así habla alguien que confiesa un crimen, que está al borde de un precipicio, que ya no puede más. Mamá, susurró Andrea. Y comprendí que había llamado a mamá. De madrugada. Le llama a mamá. Está aquí, a mi lado. Ya no puedo seguir callada. Ella tiene derecho a saber. 30 años. Ya basta. Dejé de respirar. No fue a propósito. Mi cuerpo decidió por sí mismo quedarse quieto, fingir ser parte del asiento, de la cobija, de la oscuridad. Un silencio, largo como un túnel en el que se sumerge el autobús. Y luego, la voz de mamá, tan clara que la oí incluso sin el altavoz, si le dices, también la perderás a ella. Andrea rompió a llorar. Un llanto corto, feo, tapándose la boca con la mano. Colgó, dejó el teléfono sobre el asiento con la pantalla hacia abajo, se recostó y se giró hacia la ventanilla. Yo me quedé acostada con los ojos abiertos, mirando el techo del autobús, donde las luces de los postes de la carretera dibujaban sombras borrosas, y no sabía qué era más aterrador, lo que ellas ocultaban, o el hecho de que yo lo hubiera escuchado. No pegué ojo en toda la noche. Cada cierto tiempo, el autobús reducía la velocidad al pasar por casetas o pueblos, y en la ventanilla aparecían luces amarillas. Nombres de lugares. Gente con maletas en las paradas. Yo permanecía inmóvil, recogiendo mis pensamientos como los fragmentos de una taza rota, con cuidado, por miedo a cortarme. 30 años. Andrea dijo 30 años. Yo tengo 32. Eso significaba que todo empezó cuando yo era muy pequeña, o antes de que yo naciera, o cuando nací. El pensamiento llegó por sí solo,
frío y preciso como un diagnóstico. Lo aparté, pero regresó. Lo aparté de nuevo. Volvió una vez más y se quedó. ¿Y si no soy hija de mi mamá? Eso lo explicaría todo. Nuestra falta de parecido, la reserva de mamá hacia mí. No era frialdad, no, era más bien una distancia cautelosa que siempre sentí, pero que atribuía a su carácter. El nerviosismo de Andrea a mi lado en los últimos años, como si quisiera decirme algo importante y cada vez se detuviera a media palabra. Recordé como una vez, a los 15 años, encontré en un viejo aparador un sobre con fotografías. Había fotos que nunca antes había visto, mamá joven, papá, y una mujer desconocida de cabello rojizo. Estaban los tres de pie, junto a una cerca, y todos sonreían. La mujer estaba embarazada. Le pregunté a mamá quién era. Mamá tomó el sobre y dijo, una pariente lejana. Murió hace mucho. Y eso fue todo. Pero esa mujer tenía mis pecas. Mi nariz. Mi boca. El autobús se acercó a otra estación y se oyeron pasos en el pasillo. Andrea se movió. Dormida o no. Quizás ella también estaba despierta. Fingiendo. Ambas éramos buenas para fingir. Eso nos lo había enseñado mamá. Cerré los ojos y tomé una decisión. En el funeral, me quedaré callada. Actuaré como siempre. Y observaré. Porque si una familia ha ocultado la verdad durante 30 años, significa que la verdad es peligrosa. Y hay que sacarla con cuidado, hilo por hilo, para que no se derrumbe todo. Por la mañana, Andrea despertó. O fingió despertar. Y me sonrió como si nada. ¿Quieres café? Sí, por favor, respondí. Y bebimos café de vasos de unicel. Y yo miraba a mi hermana, que tal vez no era mi hermana en absoluto, y pensaba, ¿cómo puedes remover el azúcar con tanta calma, cuando entre nosotras hay un secreto que destruye todo sobre lo que he construido mi vida? Pero en voz alta no dije nada. Yo también sé guardar silencio. A la abuela Josefina la enterramos un jueves. El cielo estaba gris y bajo, como el techo de su casa. Esa casita de 2 recámaras con geranios en las ventanas y un olor a medicinas que se había impregnado en las paredes para siempre. Vino mucha gente. La abuela había vivido en ese pueblo más de 60 años y conocía a todos los vecinos. A las vendedoras de la tienda. Al cartero. Al policía del barrio. Unas ancianas con rebozos oscuros estaban junto al ataúd y susurraban que doña Josefina era una santa, que ya no hacían mujeres como ella, que en paz descanse. Yo escuchaba y asentía, y estrechaba manos resecas diciendo, gracias, muchas gracias. Y todo el tiempo, de reojo, observaba a mamá y a Andrea. Estaban de pie, una al lado de la otra, y se parecían tanto que se me hizo un nudo en la garganta. La misma inclinación de cabeza, el mismo gesto de acomodarse el cabello detrás de la oreja. La misma expresión facial, contenida, hermética, como si su dolor no fuera hacia afuera, sino hacia adentro, doblando la pena en pilas ordenadas, como la ropa en un armario. Mamá permanecía erguida, sin llorar. Andrea, a su lado, tampoco lloraba. 2 mujeres hechas de la misma masa. Y yo, a un lado, me sentía como una moneda lanzada al aire, todavía girando, sin haber caído aún de ningún lado. Después del panteón, fuimos a un pequeño restaurante para la comida. Mesas largas, ensaladas en platos idénticos, botellas de mezcal. Alguien pronunciaba unas palabras en memoria de la abuela, cálidas, sinceras, a veces confusas. Yo estaba sentada entre Andrea y una prima de mi mamá, la tía Gloria, una mujer ruidosa de cara enrojecida y dientes de oro, que había venido de muy lejos y a quien yo había visto apenas 5 veces en mi vida. La tía Gloria bebía el mezcal a tragos. Lo acompañaba con un trozo de naranja con sal de gusano y contaba historias de su juventud, sobre la abuela, sobre el abuelo, sobre cómo vivían con lo justo, cómo criaron a sus hijos, como mamá, su prima, era la niña más terca de toda la región. Tu mamá, Teresita, siempre se salía con la suya, decía Gloria, inclinándose hacia mí y envolviéndome en un olor a mezcal y a perfume maderas de Oriente. ¿Te acuerdas? No, estabas muy chiquita. Pero yo sí me acuerdo. Si hasta le bajó a tu papá, a Federico, a la Lucía. Se lo quitó de enfrente de sus narices. Me quedé helada. ¿A qué Lucía? Gloria hizo un gesto con la mano. Pues la novia que tenía Federico antes de Teresa. Lucía, una pelirroja, toda llena de pecas. Era guapísima, la condenada. Ya hasta planeaban la boda, y en eso, ¡pum!, aparece Teresita. Con esos ojazos que tiene y Federico cayó redondito. Canceló la boda y se fue con ella. Dicen que Lucía sufrió muchísimo, y luego se fue del pueblo. Una pelirroja llena de pecas.
Sentí un zumbido en los oídos. ¿Y qué fue de ella? Pregunté, esforzándome por que mi voz sonara normal. ¿De Lucía? ¿Quién sabe? Se fue y ya. Tu abuela creo que dijo que después se casó, que tuvo un hijo. O a lo mejor me equivoco. Fue hace tanto tiempo. A mi lado. Andrea se tensó. Lo sentí. No lo vi, pero lo sentí, como se siente un cambio de temperatura en una habitación. Se estiró sobre la mesa para alcanzar el pan, pero el movimiento fue exagerado. Innecesario. Solo para desviar la mirada. Gloria, ya deja de chismear, dijo mamá, en voz baja, tranquila, pero con esa entonación que hacía que el aire se espesara. Gloria se cayó de golpe. Se encogió de hombros y cambió el tema a una historia sobre el gato del vecino. Y yo me quedé sentada, sintiendo como, por dentro, una llave giraba lenta e inexorablemente en una cerradura que llevaba 30 años cerrada. Después de la comida, fuimos a la casa de la abuela. Mamá dijo que teníamos que empezar a ordenar sus cosas mientras estábamos todas juntas, que luego no habría tiempo. Andrea asintió. Yo también. Todos fingíamos que era algo normal, revisar la vida de una persona muerta, clasificándola en montones. Esto se queda, esto se regala, esto se tira. La casa olía como huelen las casas de los ancianos, a medicinas, a muebles viejos y a algo más que no tiene nombre. Quizás a tiempo, quizás a soledad. Mamá se encargó de la cocina, Andrea de la recámara. A mí me tocó el cuartito de trebejos y el tapanco, un reino oscuro y polvoriento de cajas, maletas y bultos donde la abuela guardaba todo lo que no cabía en su vida. Revistas viejas, esferas de Navidad rotas, rollos de papel tapiz, frascos con tapas de otros frascos. Estaba revisando metódicamente los estantes cuando la encontré. Una caja de metal para galletas, roja con un diseño dorado, desgastada en las esquinas. Pesaba. Abrí la tapa. Dentro había cartas. Un fajo de sobres, sujeto con una liga de hule. Tomé el de arriba, lo giré en mis manos. La dirección del destinatario era la de mi abuela. El remitente era una dirección desconocida, escrita con una caligrafía femenina y redondeada. El nombre del remitente, simplemente, Lucía. Lucía. Me temblaron las manos. Miré a mi alrededor. La puerta del cuartito estaba entreabierta. Desde la cocina llegaba el sonido del agua corriendo. Desde la recámara, un murmullo y los susurros de Andrea. Saqué la carta del sobre. Doña Josefina, buenos días. Le escribo a usted porque no tengo a nadie más. La niña ya tiene 3 meses. Está sana, fuerte, y tiene unos ojos muy grandes. Se parece a Federico, lo cual es a la vez una felicidad y un tormento. No le diré a nadie. Usted me lo pidió y yo lo prometí, pero es muy difícil. No se imagina lo difícil que es entregar a tu propia hija y guardar silencio. Usted dijo, será lo mejor para todos. Quizás tenga razón, pero cada noche la oigo llorar, aunque hace mucho que no está a mi lado. Cuídenla. Por el amor de Dios, cuídenla. Leí la carta 2 veces, y luego una más. Las letras se volvían borrosas. Parpadeaba, pero no servía de nada. Tenía los ojos secos, no había lágrimas. Había otra sensación, la de que el suelo se hundía bajo mis pies, lenta e irreversiblemente, como el hielo de un río en primavera. Entregar a tu hija, a tu propia hija, una niña parecida a Federico. Yo tenía 3 meses ¿cuándo qué? ¿Cuándo me entregaron? ¿Cuando mamá Teresa se llevó a la hija de la mujer que mi padre había dejado por ella? Revisé los demás sobres. Eran 12 cartas, escritas a lo largo de 14 años. La última, fechada el año en que murió mi padre. No las leí todas, me temblaban demasiado las manos. Y en cualquier momento podían entrar mamá o Andrea. Le tomé foto a cada sobre, a cada hoja. Rápido, febrilmente, confundiendo los ángulos y el orden. Luego volví a guardar las cartas, cerré la caja y la escondí en su lugar. Salí del cuartito. Mamá estaba en el pasillo, mirándome. ¿Encontraste algo? Las esferas de Navidad, dije. Las viejas. ¿Te acuerdas? Las de vidrio con brillantina. Mamá me miró a los ojos, fijamente, como si me estuviera haciendo una radiografía. Tíralas, dijo al fin. Ya no sirven para nada. Y se fue a la cocina. Y yo me quedé en el oscuro pasillo de la casa de mi abuela, apretando en mi bolsillo el teléfono con las 12 cartas fotografiadas, y pensé, aquí está. Esto es lo que han ocultado durante 30 años. La abuela lo sabía, mamá lo sabía, Andrea lo sabía, papá seguramente lo sabía. Todos lo sabían, menos yo.
menos esa niña que un día fue entregada con la condición de guardar silencio. Leí las 12 cartas esa misma noche, acostada en el sofá hundido de la sala de la abuela. Mamá dormía en la recámara, Andrea en un catre en la cocina. La casa respiraba un sueño ajeno, y yo pasaba las fotos en mi teléfono, reconstruyendo, pieza por pieza, línea por línea, la historia que me habían ocultado toda mi vida. Lucía Herrera. Así se llamaba la mujer con mis pecas. En la primera carta se presentaba simplemente como Lucía. Para la cuarta, ya firmaba como Lucía Herrera, formal, distante, como si construyera un muro de letras. Le escribía a la abuela Josefina. No a mamá, no a papá, sino a la abuela. Al parecer, existía un acuerdo entre ellas del que los demás no sabían o fingían no saber. De las cartas surgía una historia simple y terrible, como un cuento de hadas donde nadie es el villano, pero todos son culpables. Lucía y Federico, mi padre, estuvieron juntos 3 años, planeaban casarse. Luego apareció Teresa, mi mamá. Mi padre la dejó. Para entonces, Lucía ya estaba embarazada. Tenía poco tiempo. Ella misma se enteró tarde. Se lo dijo a Federico. Y él se quedó desconcertado. Se lo dijo a Teresa. Y ella se quedó como de piedra. Se lo dijo a la abuela Josefina. Y la abuela, sabia, autoritaria, acostumbrada a decidir por todos, propuso una solución. Lucía daría a luz. Federico y Teresa, que para entonces ya tenían a Andrea, de 6 años, se quedarían con el bebé, lo registrarían como suyo. Lucía se iría, empezaría una nueva vida, y todos guardarían silencio. Sería lo mejor para todos, especialmente para la niña, para mí. Leía y reconocía detalles que antes me parecían casualidades, pero que ahora formaban un patrón, espantoso e impecable. Por eso en mi acta de nacimiento figura un hospital diferente al hospital donde nació Andrea. Mamá una vez me explicó que el más cercano estaba en remodelación. Por eso no hay ni una sola foto de mamá embarazada de mí. No me gustaba tomarme fotos. Tenía una panza muy chiquita. No estaba para eso. Por eso la abuela Josefina, cada vez que yo iba a visitarla, me miraba con una extraña ternura mezclada con culpa, y me acariciaba la cabeza un poco más de lo necesario. Ella lo sabía. Ella lo arregló todo, y guardó estas cartas. Seguramente no pudo tirarlas, porque en cada una estaba el dolor vivo de una mujer que entregó a su hija. La quinta carta era la más larga. Lucía contaba que se había casado con un buen hombre, Sergio Dorantes, que lo sabía todo y la había aceptado, que habían tenido un hijo, que intentaba seguir adelante, pero que todos los días pensaba en su hija. Doña Josefina, mándeme aunque sea una foto, una sola. No pido nada más. Solo ver que está creciendo, que está bien, que no hice esto en vano. La sexta carta. Agradecimiento. Eso significaba que la abuela le había mandado una foto. Traté de imaginarlo, la abuela Josefina, a escondidas de todos. Saca de un álbum una foto mía de niña. La mete en un sobre. La lleva al correo. Y Lucía, en algún lugar lejano, abre el sobre y mira a una niña ajena que, en realidad, es suya. La séptima, la octava, la novena, cartas cortas, contenidas. Lucía preguntaba por mi salud, por la escuela. La abuela, al parecer, le respondía, pero sus cartas no estaban en la caja, solo las de Lucía. La 10ª carta, un cambio brusco. Lucía escribía que quería venir, ver a su hija, no revelarse, solo verla, de lejos, pasar por la escuela cuando yo saliera. Echar un vistazo y marcharse. Juraba que nadie se enteraría. Tengo 40 años. La vida pasa. Tengo miedo de morirme sin haberla visto crecer ni una sola vez. La 11ª. La respuesta a una negativa. La abuela, al parecer, se lo prohibió. La carta era corta y amarga. Apenas unas líneas, escritas con una caligrafía que había perdido su redondez anterior, volviéndose angulosa y pequeña. Entiendo. Tiene razón. Como siempre, no volveré a pedirlo. La 12ª y última, fechada en marzo, 2 meses antes de la muerte de mi padre. Lucía escribía que se había enterado de que Federico estaba enfermo del corazón. Le pedía a la abuela que cuidara de la niña si algo pasaba. Y una frase que me dejó sin aliento: Teresa es una mujer fuerte. Ella la criará, pero nunca se lo perdonará, ni a él ni a sí misma. Y la niña crecerá y un día preguntará: ¿y qué le van a decir? Dejé el teléfono.
El techo de la sala de la abuela estaba cubierto de pequeñas grietas. Las recordaba desde la infancia. Siempre habían estado ahí, como las arrugas en un rostro anciano. De niña, imaginaba que las grietas eran el mapa de un país desconocido. Ahora sabía que eran el mapa de mi propia vida, uno que yo no sabía leer. Por la mañana, salí al balcón. Hacía frío. Olía a hojas podridas y a humo. Los vecinos quemaban basura en el patio trasero. Me quedé allí, abrazándome, tratando de entender qué sentía. Enojo, sí. Con mamá, que durante 30 años me miró a los ojos y guardó silencio. Con la abuela, que decidió por todos y se llevó la decisión a la tumba. Con mi padre, que primero dejó a una mujer embarazada y luego le quitó a su hija. Con Andrea, que lo supo quién sabe desde cuándo, pero lo sabía y también guardó silencio. Con todos. Lástima, también. Por Lucía, que escribía cartas al vacío y suplicaba por una sola foto. Por mamá, que crió a una hija ajena y, probablemente, cada día veía en ella un recordatorio de la traición de su esposo. Por la abuela, que intentó salvar a todos y, como suele pasar con quienes asumen demasiada responsabilidad, no salvó a nadie. Pero el sentimiento más fuerte era otro, desconocido, oscuro y pesado, como una piedra en el fondo de un río. No encontré la palabra para describirlo al principio, y cuando la encontré, fue peor. Soledad. No esa soledad de no tener a quien llamar por la noche. Otra. Una soledad profunda. La comprensión de que habías vivido 32 años en una familia que había construido un decorado a tu alrededor. Te querían. Sí, probablemente te querían a su manera. Pero al mismo tiempo, todos juntos, en complicidad, te mintieron cada día, en cada fiesta, en cada desayuno, en cada mija. Toda tu vida era una obra de teatro en la que todos conocían el guión. Excepto tú. La puerta del balcón rechinó. Andrea salió, envuelta en una bata de la abuela, a cuadros, gastada, con olor a naftalina. ¿No dormiste?, preguntó, mirando mis ojeras. Dormí mal. Andrea se paró a mi lado. Nos quedamos en silencio, mirando el patio. Unos juegos infantiles con una resbaladilla despintada. 3 álamos, plantados probablemente en la juventud de la abuela. Unos tendederos de los que colgaba el edredón de alguien. Dani, dijo Andrea, en voz baja, quiero decirte algo. El corazón se me detuvo. Ya está. Es ahora. Que la casa de la abuela, seguramente, habrá que venderla. Mamá no va a poder con los gastos ella sola. Solté el aire. No, no es ahora. No está lista. ¿O la que no está lista es ella? Sí, dije. Seguramente. Andrea guardó silencio un momento y se metió. Y yo me quedé en el balcón, mirando los álamos que dejaban caer sus últimas hojas. Y pensando en una mujer llamada Lucía, que 30 años atrás, quizás, estaba en un balcón como este, mirando árboles como estos, y dejando ir a su hija. A mí. Regresamos a casa 3 días después. Mamá se quedó. Dijo que aún tenía que arreglar los papeles de la casa, llamar a un valuador, hablar con los vecinos sobre una gotera. Asuntos mundanos, de esos que los vivos atienden después de los muertos. Andrea y yo viajamos de nuevo en autobús, pero esta vez de día. El vagón estaba ruidoso, una familia con niños en los asientos de enfrente, un ir y venir de gente. Alguien hablaba a gritos por teléfono en el pasillo. Andrea estaba sentada frente a mí, leyendo un libro de papel, viejo, con las esquinas dobladas, y de vez en cuando levantaba la vista hacia mí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sonreía, una sonrisa rápida, corta, como si pusiera una marca de verificación. Todo normal, estamos bien, el mundo sigue en su lugar, pero el mundo no estaba en su lugar. El mundo se había partido en dos, y yo caminaba por esa grieta, haciendo equilibrio como un funambulista sobre un abismo. Guardé silencio todo el camino. Andrea también. Ambas sabíamos guardar silencio, pero ahora nuestro silencio era diferente. El suyo, habitual, protector, perfeccionado con los años. El mío, nuevo, vibrante, como una cuerda tensada. Al llegar a casa, me encerré en mi departamento, un pequeño estudio en un 5º piso con vista a un estacionamiento y a unos álamos, y me senté a leer las cartas de nuevo. Las 12. Lenta, concienzudamente, tomando notas en un cuaderno, como un detective que investiga un caso de hace 30 años. A partir de las cartas, construye una cronología. Lucía me tuvo a los 27. Papá tenía 30, mamá 29, Andrea 6. La primera carta a la abuela,
3 meses después de mi nacimiento. En las primeras cartas, Lucía firmaba solo con su nombre, sin apellido, como si temiera dejar un rastro demasiado claro. El apellido Dorantes apareció más tarde, después de su matrimonio, a partir del 5º o 6º sobre. La abuela Josefina era la intermediaria, el único hilo que conectaba a Lucía conmigo. Ahora ese hilo se había roto, la abuela ya no estaba. Y Lucía, si es que seguía viva, probablemente ni siquiera lo sabía. Si estaba viva, ahora tendría 59 años. La última carta era de hacía 18 años. Una vida entera. Abrí mi laptop y tecleé en el buscador, Lucía Herrera Dorantes. Miles de resultados sin ninguno útil. Redes sociales, directorios, foros. No sabía dónde vivía, a qué se dedicaba, si seguía viva. Solo tenía un nombre, un apellido de casada y 12 cartas en las que una mujer dejaba ir lentamente a su hija. Cerré la laptop y me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo, que no tenía ninguna grieta, solo un yeso blanco y liso, impecable y vacío, como la versión de mi vida en la que había creído durante 32 años. Una semana después, mamá regresó. Me llamó y me dijo que fuera a cenar. Andrea también estaría. Fui. El departamento de mamá, de 2 recámaras. Limpio, estricto, sin un solo objeto de más. Los libros en los estantes, alineados, la vajilla, por tamaño, las toallas, por color. Mamá siempre había vivido como si se preparara para una inspección sorpresa. Para cenar había albóndigas con puré de papa, mi comida favorita de la infancia. Mamá cocinaba en silencio. Andrea ponía la mesa. Yo estaba de pie en el umbral de la cocina, mirándolas a las dos. A esas 2 mujeres que eran las personas más cercanas a mí en el mundo y que me habían mentido desde el primer día. ¿Qué haces ahí parada?, preguntó mamá, sin voltear. Siéntate, que se enfría. Me senté. Comimos. Andrea contaba cosas del trabajo. Era contadora en una constructora. Y siempre tenían problemas con algo, los informes, los plazos, los subcontratistas. Mamá escuchaba. Asentía. Me servía más. Una cena familiar normal. Una familia normal. Dejé el tenedor sobre el plato y dije, ¿quién es Lucía Herrera? El silencio cayó sobre la cocina como un telón. Pesado, polvoriento, impenetrable. Andrea se quedó inmóvil, con un trozo de albóndiga en el tenedor. Mamá dejó de masticar, pero su rostro no cambió. Ni un solo músculo se movió. Solo la mano que sostenía un vaso de agua de Jamaica bajó lentamente a la mesa. ¿Dónde oíste eso?, preguntó mamá. Su voz era plana, tranquila. Así se preguntan las coordenadas de una posición enemiga. Encontré unas cartas en casa de la abuela. En el cuartito. En una caja de galletas. Mamá cerró los ojos por un segundo. No más. Luego los abrió y miró a Andrea. Andrea tenía la vista fija en su plato. Yo le dije a mamá, dijo Andrea en voz baja, sin levantar la vista. Le dije que había que contarlo hace mucho, cuando Dani cumplió 25. Luego cuando cumplió 30. Le dije que ya era una adulta, que tenía derecho. Y mamá siempre, basta, dijo mamá. No, dije yo. No basta. Mamá me miró, por primera vez en toda la noche, directamente, sin desviar la mirada, no de pasada, sino como se mira a alguien con quien se va a hablar en serio. Y vi en sus ojos algo que nunca había visto, miedo. No por ella, por mí. Daniela, dijo mamá, y su voz, por primera vez en mi vida, tembló. Lo que leíste en esas cartas es verdad. No toda, pero la base es verdad. Eres hija de Lucía, su hija biológica. Tu padre es Federico. Eso no cambia. Es tu padre y fue mi esposo. Y el padre de Andrea. Eso nunca cambió. Hizo una pausa, como si tomara aire antes de saltar. Lucía se embarazó cuando Federico ya estaba conmigo. Él no sabía. Ella no le dijo. Nos enteramos cuando ya no se podía ocultar. La abuela Josefina decidió que sería lo mejor para todos. Lucía aceptó. Y yo también acepté. Tenía 29 años. Tenía una hija de 6. Un esposo que acababa de enterarse de que iba a tener un hijo con otra mujer. Me ofrecieron una salida. Y la tomé. Me quitaste, dije. Mi voz sonaba ajena, lejana, a mi madre biológica, como si fuera un objeto. Yo te crié, respondió mamá. Y en su voz no había justificación ni desafío. Solo un hecho. Pesado, irrefutable, como una losa de granito. 32 años.
Te di de comer, te curé, me quedé despierta por las noches cuando te enfermabas, te llevé a tus clases, te revisé las tareas. Lloré la primera vez que te raspaste la rodilla. Lloré porque te quería, no porque fuera mi obligación. Me mentiste. Sí, una sola palabra, sin disculpas, sin un, trata de entenderme, sin un, lo hice por tu bien. Simplemente, sí. Y ese, sí, dolió más que cualquier justificación. Andrea levantó la cabeza. Por sus mejillas corrían lágrimas silenciosas, sin sollozos, como si alguien simplemente hubiera abierto una llave. Yo me enteré a los 20, dijo. Escuché una conversación de mamá con la abuela. Pensaron que me había ido con una amiga, pero regresé por mi paraguas. Me quedé en la entrada y lo oí todo. Luego mamá me vio y hablamos toda la noche. Me hizo jurar que no diría nada. Y se lo juré, y cumplí mi palabra durante 18 años porque tenía miedo, Dani. Miedo de perderte, de que te fueras, de que nos odiaras, de que dejaras de considerarme tu hermana. Y no eres mi hermana, dije. Y las palabras salieron duras, afiladas como cristales rotos. Solo por parte de padre. Solo eso. Andrea se estremeció, como si la hubieran golpeado. Mamá se levantó, lenta, pesadamente, como si no tuviera 61 años, sino 80. Se acercó a mí, puso una mano en mi hombro. Una mano dura y seca que recordaba desde la infancia. Tú eres mi hija, dijo. No de sangre, sino de vida, de cada uno de los días de estos 32 años. Y si quieres odiarme, tienes derecho, pero no le digas a Andrea que no es tu hermana. Ella guardó silencio y lloró por ti 18 años. Te quiere más de lo que puedes entender ahora. Me levanté, quitándome la mano de mamá. Me tengo que ir, Daniela. Me tengo que ir. Ahora. Por favor. Salí sin mirar atrás. Bajé por las escaleras, no esperé el elevador, aunque era un 5º piso. Salí a la calle, donde estaba oscuro, frío y vacío. Un foco parpadeaba sobre la entrada del edificio, arrojando una luz espasmódica sobre el asfalto mojado. Caminé por la calle y lloré, por primera vez en todos estos días. No en silencio, como Andrea, no contenida, como mamá. Lloré feo, a gritos, embarrándome las lágrimas en la cara. Y no pensaba en que me habían mentido, ni en que mi mamá no era mi mamá y lucía así, ni en que mi vida se había derrumbado. Pensaba en las albóndigas. En que mamá Teresa llevaba 32 años preparándome albóndigas con puré de papa porque sabía que me gustaban así, las albóndigas bien cocidas en su caldillo y el puré con mantequilla y leche tibia. Y que ese conocimiento, tan cotidiano, tan pequeño, tan insignificante, pesaba más que cualquier lazo de sangre, que cualquier genética, que cualquier verdad. Pero no estaba lista para admitirlo. Todavía no. Pasaron 2 semanas sin que hablara con mamá. No la llamé. No le escribí. No respondí a sus mensajes. Ella me escribió 3 veces, mensajes cortos, secos, muy a su estilo. Daniela, llama. Daniela, hablemos. Estoy esperando. Sin signos de exclamación, sin súplicas, sin disculpas. 3 mensajes en 14 días, y en cada uno se oía la misma voz de siempre, tranquila, directa, que no admitía objeciones. Solo que ahora sabía que detrás de esa calma no se escondía la fuerza, sino la costumbre de mantener la compostura. Una costumbre forjada durante 32 años de vivir junto a una hija a la que no se le podía decir la verdad. Andrea me escribía más a menudo. Mensajes largos, confusos, con errores de dedo que ella normalmente no cometía. Andrea era de esas personas que releen un texto 3 veces antes de enviarlo. Ahora no estaba para fijarse en eso. Me contó cómo se enteró de la verdad, con más detalle que en aquella cena. Cómo se quedó en la entrada con el paraguas mojado, escuchando la voz de mamá desde la cocina. Nunca debes saberlo. Nunca. Como la abuela Josefina respondía, Teresa, la niña crecerá, empezará a hacer preguntas. Como mamá dijo, entonces tendremos que tener respuestas para todas las preguntas, convincentes. Andrea escribió que tenía 20 años, que estaba en la entrada oscura con los tenis mojados, y que su mundo se derrumbó igual que el mío, solo que en silencio, sin fragmentos, sin escándalo. No hizo una escena, no gritó. Esperó a que la abuela se fuera, salió de la entrada y le dijo a mamá, lo oí todo. Y mamá, por primera vez que ella recordara, lloró. Lloró como 10 minutos, escribió Andrea. Luego se secó la cara con un trapo de la cocina, se sirvió un té y me lo contó todo desde el principio. Sobre Lucía, sobre papá, sobre la abuela, sobre ti.
y me pidió que guardara silencio. Dijo que si te enterabas, te irías, que no lo perdonarías, que destruiría a la familia. Y le creí, Dani. Tenía 20 años. Le creía a mamá en todo, y le di mi palabra. Y luego, cada año pensaba, tengo que decírselo. Y cada año encontraba una razón para no hacerlo. Que si tus exámenes, que si un nuevo trabajo, que si un novio, que si una ruptura. Siempre había un pretexto para esperar. Y luego, esperar se convirtió en una costumbre. Leía esos mensajes, acostada en el sofá de mi departamento, en la oscuridad, con el zumbido monótono del refrigerador, y sentía como el enojo, que los primeros días era caliente, abrasador, agudo, se enfriaba poco a poco y se transformaba en otra cosa. No en perdón, para el perdón faltaba mucho. Más bien en cansancio. Estaba cansada de estar enojada, cansada de darle vueltas en la cabeza a las mismas preguntas que no tenían buenas respuestas. Cansada de sentirme engañada. Me consumía tanta energía que para la vida normal, el trabajo, la casa, la comida, el sueño, no me quedaba casi nada. A la tercera semana, hice lo que había temido desde el principio. Empecé a buscar a Lucía. No porque estuviera lista, no porque supiera qué quería de ese encuentro, sino porque necesitaba ver su rostro, sus ojos, sus manos. Entender si me parecía a ella o si aquellas fotos del aparador de la abuela mentían. Entender qué sentiría al pararme frente a la mujer que me dio a luz y me entregó, que escribió 12 cartas y luego guardó silencio, que solo quería pasar por la escuela y verme con un solo ojo y a la que no le permitieron ni siquiera eso. Buscarla fue difícil. El apellido Dorantes no es raro ni único. El nombre y el primer apellido reducían el círculo, pero no a una sola persona. Pasé 4 noches revisando perfiles en Facebook, foros antiguos, bases de datos. Necesitaba una ciudad, y la encontré en la 9ª carta. Lucía mencionaba que su hijo había empezado la escuela, aquí, con nosotros, y describía la zona, una colonia en las afueras, nueva, cerca de un río y un parque. Los detalles eran pocos, pero suficientes para acotar la búsqueda. En la 5ª noche, la encontré. Un perfil de Facebook, semiabandonado, con una foto de perfil en la que una mujer estaba en un jardín, entre manzanos. Lucía Dorantes. Edad, 59. En su página había unas cuantas fotos antiguas, publicaciones con felicitaciones de gente que no conocía. La última actividad era de hacía más de un año. Aumenté la foto. La mujer en la pantalla no era joven, era un poco robusta, con el cabello recogido en un chongo. No era rojizo, sino más bien castaño, salpicado de canas, pero las pecas un rocío de pecas sobre las mejillas, el puente de la nariz, la frente. Mis pecas. Y los ojos, claros, de un color gris verdoso, con las comisuras ligeramente caídas, que le daban al rostro una expresión de constante y suave tristeza. La miré, esperando que algo sucediera, que mi corazón latiera más rápido, que me invadiera una ola de reconocimiento, que alguna antigua cuerda genética vibrara en mi interior. Es ella, es mi madre, es mi sangre, pero no pasó nada. Miraba a una mujer desconocida con mis pecas y solo sentía un vacío sordo y doloroso. Tardé 2 días en armarme de valor. Al tercero, le escribí un mensaje. Corto, cauto, medido palabra por palabra. Hola, me llamo Daniela. Tengo 32 años. Creo que usted sabe quién soy. Si me equivoco, una disculpa por la molestia. Si no, me gustaría hablar. La respuesta llegó 24 horas después. Desperté en la noche con el sonido de una notificación y tomé el teléfono tan rápido que tiré el vaso de agua de mi buró. Danielita, he esperado esta carta por 32 años. No te equivocas. Sé quién eres. Siempre supe que este día llegaría. Llámame cuando estés lista. Este es mi número. No llamé esa noche, ni al día siguiente. El número estaba en mi teléfono como una bomba sin explotar, y yo caminaba en círculos a su alrededor. Abría el contacto, miraba los dígitos. Lo cerraba. Lo abría de nuevo. Llamé al 4.º día. Por la tarde, después del trabajo, sentada en la cocina con una taza de té frío. Tonos largos. Lejanos. 1, 2, 3. Bueno. Una voz grave. Suave. Con una ligera ronquera. Ya fuera por la emoción, por un resfriado o simplemente así por naturaleza. Me quedé en silencio. Las palabras que había ensayado durante 4 días desaparecieron. Se disolvieron como azúcar en agua caliente. Daniela, dijo la voz. ¿Eres tú? Sí, respondí. Y volví a quedarme en silencio.
Ella también guardó silencio. Estuvimos en silencio juntas. Dos mujeres separadas por la distancia y por 32 años de silencio. Y en ese silencio había más que en cualquier palabra. Luego, Lucía dijo, «Tienes la voz de tu papá». Y rompí a llorar. No porque fuera triste o feliz, sino porque era una verdad. La única en mucho tiempo que no me causaba dolor. Hablamos 2 horas. Luego otra hora al día siguiente. Y otra, y otra. Lucía hablaba despacio, eligiendo las palabras, como si tuviera que comprobar que cada una no hiriera, no ofendiera. No se quejó de mamá, no criticó a la abuela, no culpó a mi padre. Hablaba de ellos con una especie de tolerancia serena, sufrida, como se habla de los desastres naturales. Sucedió, lo superamos, sigamos adelante. Me contó su versión, y era diferente a la de mamá y a la que yo había deducido de las cartas. No en los hechos coincidían, sino en los detalles, en los matices, en cómo un mismo suceso se ve desde diferentes ángulos. Según ella, se enteró del embarazo cuando Federico ya vivía con Teresa. No es que ya no se podía ocultar. Ella misma fue y se lo dijo. No por rencor, no para recuperarlo, sino porque consideró que no era honesto guardar silencio. Federico se puso pálido. Recordaba esa palabra. Se puso pálido, la repitió 2 veces, y dijo que no sabía qué hacer. Teresa, al enterarse, no pronunció una palabra. Se fue a su cuarto, cerró la puerta y salió 1 hora después, serena, tranquila, con un plan. Ella siempre fue así, dijo Lucía. Y en su voz no había ni enojo ni envidia. Teresa sabía cómo mantenerse entera cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Eso impone respeto, incluso si estás en el otro bando. La abuela Josefina intervino después. Conocía a Lucía, ella iba a su casa a menudo cuando salía con Federico y la trataba bien. Quizás por eso la solución propuesta pareció posible. La abuela dijo que un niño necesitaba una familia completa, estabilidad, un padre, un apellido. Lucía estaba sola, sin trabajo, sin apoyo. Teresa y Federico estaban juntos, con un departamento, con ingresos, con una hija de 6 años que necesitaba un hermano o una hermana. Me dijo, tienes 27, toda la vida por delante, ya tendrás otros hijos, repitió Lucía. Su voz tembló por primera vez en todas nuestras conversaciones. Y le creí. Tenía 27 y pensaba que el futuro era infinito, que entregaba un hijo pero tendría otros, que el dolor pasaría, que podría seguir adelante. Pensaba todo eso. Y entonces naciste tú, me te pusieron en el pecho y abriste los ojos grises, como los de Fede. Y comprendí que no habría otros, que eras la única, que estaba cometiendo un error que recordaría hasta mi último día. Pero ya era tarde. Los papeles estaban firmados. Teresa esperaba en el pasillo del hospital. La abuela Josefina había hablado con los doctores. Todo estaba decidido por mí. O por mí misma. Todavía no lo sé con certeza. Se quedó en silencio. Escuchaba su respiración en el teléfono, irregular, pesada. Y luego salí del hospital sola, dijo, sin mi bebé. Me subí a un camión, y mientras avanzaba, miraba por la ventana y no lloraba. Las lágrimas vinieron después, 1 semana después, y no pararon por mucho tiempo. Yo escuchaba sin interrumpir, no porque no tuviera preguntas, tenía docenas, cientos, pero entendía que no era el momento de preguntar. Era el momento de escuchar. Esa mujer había esperado 32 años la oportunidad de contar su historia, y yo no tenía derecho a apresurarla ni a dirigirla. Lucía me contó que 1 año después se casó con Sergio Dorantes, un hombre tranquilo, de pocas palabras, que trabajaba en una fábrica y por las tardes arreglaba las televisiones de los vecinos. Él sabía de mí. Ella se lo contó todo antes de la boda, con honestidad, sin ocultar nada. Él le dijo, eso fue antes de mí. No hiciste nada malo. Un hombre íntegro, derecho, recordaba Lucía. Tuve suerte con él. 2 años después, nació su hijo, Andrés, mi medio hermano por parte de madre. Mi hermano, un hermano de cuya existencia no sospechaba hasta ese momento. Andrés ahora tenía 29 años. Y sabía de mí. Lucía se lo contó cuando cumplió 25. Él preguntó, ¿y ella sabe de nosotros? No, le respondí. Él dijo, eso no está bien. Y yo estuve de acuerdo, pero no hice nada. Porque tenía miedo, porque la abuela Josefina aún vivía y yo le había prometido no interferir. Y cumplí mi palabra hasta el final. Hasta que la abuela murió y se llevó con ella la llave del candado que mantenía encerrado el secreto. Lucía, dije,
llamándola por su nombre por primera vez. No, usted. No, señora Lucía. Simplemente Lucía. ¿Por qué aceptó? En serio. ¿Por qué? Podía negarse. Irse con su bebé. Acudir a los tribunales. Al DIF. A quien fuera. ¿Por qué me entregó? Una larga pausa. Oí pasar un coche por la calle. El ladrido lejano de un perro. El tic-tac de un reloj. En su casa o en la mía. No podía distinguirlo. Porque amaba a tu padre, dijo Lucía. Y quería que tuvieras un padre. No un apellido en un acta, no una pensión por correo, sino un padre real, vivo, que estuviera ahí todos los días. Y él eligió a Teresa. La única forma de darte a tu padre era entregándote a ella. Es una aritmética terrible, Daniela. Inhumana. Pero no encontré otra solución. Y sabes, todavía no sé si fue la correcta. Solo sé que fue la que tomé. Yo estaba en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, en silencio. Afuera oscurecía. El té se había enfriado hacía mucho. En la pantalla de la laptop brillaba la foto de una mujer con mis pecas. No joven, robusta, de pie entre manzanos. Quiero verla, dije. Yo también, respondió Lucía. Llevo 32 años queriendo esto. Acordamos vernos en 2 semanas. Lucía se ofreció a venir ella. No tienes que gastar en el viaje. Yo voy a donde tú me digas. Le dije que no, que yo iría. Necesitaba ver no solo a ella, sino su vida, su casa, su calle, los manzanos de la foto, el espacio en el que había vivido 32 años sin mí. Antes del viaje, hice algo que no había hecho en 3 semanas. Llamé a mamá. Contestó al primer tono, lo que significaba que estaba esperando, que el teléfono había estado cerca, sobre la mesa, en el buró, en el bolsillo de su bata, todos esos días. Mamá, dije. Silencio. Luego una inhalación, larga, lenta, como la de alguien que emerge del agua. Aquí estoy, dijo mamá. Encontré a Lucía. Voy a ir a verla. Pausa. Esperaba una prohibición, un reproche, un ultimátum. Si vas, ya no vuelvas. Me había preparado para eso. Había ensayado la respuesta, pero mamá dijo otra cosa. ¿Cuándo? El sábado. Sola, sola. Otra vez silencio. Oía la respiración de mamá. Regular, rítmica, como la de alguien que se controla porque si se suelta, se desmoronará. Daniela, dijo al fin. No voy a detenerte. Eres una adulta. Tomaste una decisión. Pero quiero que sepas una cosa antes de que te vayas. Después puedes hacer con esto lo que quieras. Tirarlo. Olvidarlo. No creerme. Pero escúchame. Habla. Cuando tenías 3 meses y te trajeron a casa, no dormías por las noches. Llorabas sin parar. Andrea se despertaba, andaba por la casa como un fantasmita. Federico se salía a fumar al balcón 4 veces por noche. Y yo te cargaba en brazos, por el pasillo, de un lado a otro, de un lado a otro, y te cantaba. Yo no sé cantar, tú lo sabes. Pero solo te callabas con mi voz. No con la de Fede, no con la de la abuela, con la mía. Los doctores dijeron que eran cólicos, que ya pasarían. Y pasaron. A los 2 meses empezaste a dormir por las noches. Pero yo no. Me despertaba cada 2 horas e iba a ver si respirabas. Cada noche, hasta que cumpliste 1 año. Luego cada 3 horas, luego una vez por noche. Luego creciste y empezaste a dormir en tu cuarto. Y yo, de todos modos, a veces me levantaba e iba por el pasillo. Por costumbre. Solo para saber que estabas ahí. Se calló. Yo también guardé silencio. Esto no es para decirte lo buena que soy, continuó mamá. Su voz sonaba hueca, extraña, como si hablara desde el fondo del agua. Es para que sepas que no supe quererte de otra manera. No tenía un manual, Daniela. Nadie me explicó cómo criar a una hija que no pariste, de la mujer que estuvo con tu esposo antes que tú. Nadie me dijo cómo mirar tu pelo rojizo y tus pecas y no acordarme de Lucía. Cómo explicarle a Andrea por qué su hermana tenía otro color de ojos. Cómo responder a las vecinas que decían, la chiquita salió toda al papá. No sacó ni una gota de ti, Teresa. Simplemente me dieron una niña y me dijeron, vive. Y yo viví como supe. Mamá, empecé. Pero me interrumpió. Déjame terminar. Solo una vez. No te lo volveré a pedir. No necesito que me tengas lástima. Y no necesito que me perdones ahora. Puedes hacerlo después o nunca. Necesito que sepas que ni una sola vez, ¿me oyes? Ni una sola vez en 32 años me arrepentí de haberte traído conmigo. Ni en una noche de insomnio,
ni en una pelea. Nunca. Ni cuando a los 16 me dijiste, tú no me entiendes, y azotaste la puerta. Ni cuando te dio varicela y estuve 2 semanas sin salir de casa. Ni cuando Fede murió y me quedé sola con 2 hijas sin tener idea de cómo seguir adelante. Ni un solo día, ni un solo minuto. Me temblaba la barbilla. Me tapé la cara con la mano y apreté los ojos. Ve, dijo mamá. Ve a ver a Lucía. Habla con ella. Hazle todas las preguntas. Y luego, regresa. Yo voy a estar esperando. Colgó. Sin despedidas. Sin un, te cuido. Sin un, pórtate bien. A su estilo. Corto y preciso. Como un disparo. Iba en el autobús. Otra vez en autobús, como aquella vez con Andrea. Solo que ahora sola y de día. Por la ventanilla se extendían campos, arboledas, pequeñas estaciones con cercas despintadas. Noviembre desnudaba los árboles por completo, y el paisaje era gráfico, como una fotografía en blanco y negro, troncos oscuros, cielo gris, hierba blanquecina. Pensaba en mamá, en cómo se despertaba por las noches durante 32 años, en cómo cantaba. Es verdad, no sabe cantar. No tiene oído ni voz. De niña me reía cuando intentaba cantar con la radio. Resulta que me cantaba canciones de cuna cuando yo lloraba por las noches. Desafinado, seguramente. En voz baja. En un pasillo oscuro, al ritmo del tic-tac de un reloj. Andrea me escribió, mamá me contó que vas a ir. Me alegro por ti y tengo miedo. Al mismo tiempo, le respondí, yo también. Y añadí, por primera vez en 3 semanas, eres mi hermana. Por mi papá, por mi vida, por todo. Perdón por lo que dije aquella vez. Andrea respondió con 3 puntos suspensivos. Y entendí que estaba llorando. 3 puntos suspensivos es Andrea llorando, sin poder escribir. Lucía me recibió en el andén. La reconocí de inmediato, aunque la foto de su perfil era vieja y borrosa. Estaba de pie, un poco apartada de la multitud, con un abrigo oscuro y una bufanda clara, y tenía las manos entrelazadas frente a ella. No saludaba con la mano, no corría hacia mí. Estaba de pie, esperando, como seguramente había esperado durante 32 años. Me acerqué. Nos miramos. De cerca, el parecido era aún más evidente. Las pecas, la forma de los ojos, el arco de las cejas. Como si alguien hubiera tomado mi rostro y lo hubiera envejecido 27 años, añadiendo arrugas alrededor de los ojos, bajando las comisuras de los labios, aclarando el cabello. Pero la base, la estructura, era la mía. Hola, dijo Lucía. Su voz temblaba. Hola, dije. Y me corregí de inmediato, hola. Extendió una mano. No para un apretón, sino simplemente así, con la palma hacia arriba, como se le extiende a un niño. Puse mi mano en la suya. La mano de Lucía era cálida, suave, con dedos cortos. Mis dedos. Idénticos. Estábamos en el andén, tomadas de la mano, y a nuestro alrededor la gente pasaba. Arrastraba maletas. Gritaba por teléfono. Se abrazaba. Se apresuraba. Y nosotras estábamos allí, 2 mujeres con las mismas pecas. En silencio. Y sentí que el mundo entero, por un segundo, se volvía silencioso e inmóvil, como una respiración contenida. Lucía vivía en una casita en las afueras, en una colonia popular, una reja de lámina, un portón con bisagras chirriantes. En el patio, los mismos manzanos de la foto, ahora desnudos y oscuros. Junto a la entrada, un perro viejo que levantó la cabeza. Me miró sin interés y volvió a acostarse. En la casa olía a pan recién horneado. Lucía había horneado un té especialmente para mi llegada. La mesa estaba puesta en una pequeña cocina, tazas con un borde dorado, una azucarera, mermelada en un platito, todo de fiesta, de domingo, para las visitas. Siéntate, dijo Lucía, y su voz se había fortalecido un poco. Aquí, en su casa, se sentía más segura. No sabía qué te gustaba. Así que hice de manzana y de rajas, para que escojas. De manzana, dije. Y pensé, mamá sabía lo que me gustaba. Lucía no. Y en ese, no, estaba todo el abismo que teníamos que cruzar. Nos quedamos en esa cocina 4 horas. Bebiendo té, comiendo té, hablando. Lucía me mostró fotos de Andrés, alto, de pelo oscuro, parecido a su esposo. Yo las miraba, tratando de verme en él, y no encontraba nada. Éramos extraños. Por ahora. Lucía me contó que Sergio, su esposo, había muerto hacía 5 años. Un infarto, igual que mi padre.
Las enfermedades del corazón son la maldición de los hombres en nuestra familia, dijo Lucía, y se interrumpió, porque nuestra familia ahora me incluía a mí. Y esa idea era demasiado nueva, demasiado enorme para esa pequeña cocina. Andrés vivía en otra ciudad. Trabajaba como ingeniero. Estaba casado y esperaba a su primer hijo. Lucía me mostró una foto de su esposa. Una joven sonriente con una panza redonda. Vas a tener un sobrino, dijo Lucía. Y se corrigió, oh sobrina. Asentí. Un sobrino o sobrina. De un hermano que no conocía hasta el mes pasado. Mi familia, que parecía pequeña y comprensible, mamá. Andrea, la abuela, ahora sin abuela. De repente se había expandido hacia los lados y hacia el fondo, revelando raíces y ramas de cuya existencia no sospechaba. Antes de irme, Lucía sacó de una cómoda un sobre, desgastado, amarillento, sin timbre, no enviado. Esto es para ti, dijo. Escribí esta carta cuando cumpliste 1 año. Quise enviarla, pero no pude. La abuela Josefina me escribió entonces que estabas bien, que habías empezado a caminar, que decías, mamá, y entendí que le decías, mamá, a ella, no a mí, y decidí que no tenía derecho a interferir. La 13ª carta, la no enviada. Tomé el sobre. Era ligero, una sola hoja, no más. Léela después, pidió Lucía. No ahora. En tu casa. La leí en el autobús. De regreso. Por la noche. En un asiento vacío. Con el zumbido de las llantas. El mismo zumbido de aquella vez. Cuando todo empezó. Cuando Andrea llamó a mamá y susurró. Ella tiene derecho a saber. Desdoblé la hoja. La caligrafía era la misma. Redondeada. Femenina. Solo que más firme que en las últimas cartas. Una caligrafía joven. La caligrafía de una mujer de 28 años que 1 año atrás había entregado a su hija y trataba de vivir con ello. Mi niña, hoy cumples 1 año. Tú no lo sabes. Pero yo he contado cada día. 365. No me he saltado ni uno. Ahora estás lejos. Y a tu lado hay otra mujer a la que llamas mamá. Y es tu mamá. No lo discuto. No tengo celos. No tengo derecho. Y si te soy sincera, no tengo fuerzas. Solo quiero que sepas. Si alguna vez lees esto, que no te abandoné, te entregué. Son cosas diferentes. Abandonar es no querer. Y yo sí te quería. Dios mío, como quise quedarme contigo. Pero no podía darte lo que ellos te dieron, un padre, un hogar, una familia, una hermana. Yo solo podía darte amor. Y el amor sin todo lo demás es como una casa en obra negra. Hace frío adentro. O eso me pareció entonces. Quizás me equivoqué. Quizás con el amor habría bastado. No lo sé. Nunca lo sabré. Y eso es lo más difícil. No la separación. No el silencio. Sino ese eterno, no lo sé. Sé feliz. Mi pequeña. Cuídate mucho. Que te quieran mucho. Ya te quieren 2 mujeres a la vez. Eso es más de lo que le toca a la mayoría de la gente. Tú, Lucía. Doblé la carta. La guardé en el sobre. La apreté contra mi pecho y cerré los ojos. El autobús avanzaba con un zumbido rítmico, regular, como el latido de un corazón. Afuera corría la noche, negra, infinita, sin una sola luz. Y de repente, muy a lo lejos, apareció una luz, pequeña, tenue, temblorosa, luego otra, y otra. Las luces formaban una línea, un cúmulo, una constelación. Nos acercábamos a una ciudad. Saqué mi teléfono y le escribí a mamá. Ya voy de regreso. Mañana llego para la cena. Haz albóndigas. La respuesta llegó en 1 minuto. Con puré. Sonreí. Por primera vez en muchas semanas. Con puré. Con mantequilla y leche tibia. Mamá escribió, estará listo. 2 mujeres. 2 madres. Una me dio a luz y me dejó ir. La otra me recibió y no me soltó. Durante 32 años. Y ambas me querían como sabían. De forma imperfecta. Incorrecta, desesperada, real. El autobús me llevaba a casa. Y por primera vez en todo este tiempo, sabía exactamente dónde estaba esa casa. No en las paredes, ni en la sangre, ni en los genes, sino allí donde alguien se levanta por la noche y camina por el pasillo. Solo para asegurarse de que estás en tu lugar. Gracias por escuchar hasta el final. Y díganme, ¿ustedes perdonarían? 32 años de silencio. Pero 32 años de albóndigas con puré. ¿Qué pesa más? ¿La verdad o el amor?
Escriban en los comentarios.